de gloria ya viene. Baruch haba Beshem Adonai. Grito de júbilo suena el shofar. Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Hola, bienvenidos, amada iglesia, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy ya estamos en la recta final de esta serie, las preguntas de Dios. Estamos a punto de terminar y es momento de ir enfocándonos a este final que es maravilloso porque hemos visto las preguntas que ha hecho Dios desde una posición en lo alto. A ese Dios, el creador de todo, que se mostraba de diferentes maneras. Y hoy, y todas esas preguntas que vimos están en el Antiguo Testamento, pero ahora nos adentramos en el Nuevo Testamento. Que esto es algo que a mí me gusta mucho porque cuando llegamos a empezar a congregarnos, creo que era una de las preguntas que yo escuchaba que gente de fuera se hacía. ¿Es necesario estudiar el Antiguo Testamento? ¿Es necesario cumplir lo que dice el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento se sigue aplicando a nuestras vidas? Si yo sigo a Cristo, entonces solo tengo que leer el Nuevo Testamento. No tengo por qué adentrarme a lo que estamos haciendo de leer en el original porque eso es del Antiguo Testamento. Mi mirada está en Cristo, entonces solo lo que diga el Nuevo Testamento es lo que yo voy a llevar como bandera. Y cuando uno es nuevo, todas esas preguntas que se hacen, todos esos cuestionamientos tal vez no resonaban tanto porque no, en mi caso, pues yo no había leído en ese momento la Biblia. A mí se me había dicho que era muy difícil leer la Biblia, era muy complicado entenderlo. Y ser cristiano era mucho más que una religión. Entonces, todos estos cuestionamientos se responden leyendo la palabra. Se responden conectándonos con nuestro Dios. Porque eso es cierto, si nosotros leemos la palabra sin el Espíritu Santo, no vamos a tener entendimiento y podemos saberla completa y no entender como en aquellos tiempos, ¿verdad? Recordemos que estamos también en Facebook viendo las parábolas, entonces miren qué hermoso que en estos tiempos que nos tocó ahora vivir, tenemos acceso a muchísima tecnología, tenemos acceso a las Biblias, porque hay muchas Biblias en venta, versiones, y pareciera que la tenemos más sencilla y aún en estos tiempos vienen estas preguntas, estos cuestionamientos, estos señalamientos, pero gracias a Dios nos está revelando que Dios cuando pregunta no lo hace desde la posición que lo hace una persona, un humano. Dios pregunta para mostrarnos algo a nosotros. Y hemos visto personajes de la Biblia que fueron muy importantes, estas personas que fueron llamadas por Dios con un propósito grande. Pero ahora vamos a ver la pregunta que hace Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo es Dios. Entonces, sigue siendo una pregunta de Dios. Nos vamos a adentrar en Mateo 16:15, en donde encontramos la pregunta que dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Si bien aquí no vamos a hablar en hebreo, porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo, aún así, aquí hay una pregunta de Dios que nos va a mostrar
y es una continuidad a las preguntas que hemos visto en las semanas anteriores. Un pequeño contexto. Estaban en Cesarea de Filipo. Jesús los llevó, esto está al norte de Galilea, y estaban a los pies del monte Hermón, que era una región en donde en ese tiempo estaba súper marcada por templos paganos y estatuas de dioses griegos. Es un escenario en donde en medio de tanta idolatría, de todo lo pagano, de tanta, pues sí, la idolatría que había a otros dioses, Jesús les hace esta pregunta. Y quiero también dentro del contexto, que es importante porque había altares dedicados a dioses falsos. Existía ahí un poder político grande. Había confusión espiritual definitivamente en ese tiempo. Entonces, en medio de todo eso, Jesús pregunta. Y esto es importante porque Jesús no estaba haciendo una pregunta que fuera de una conversación casual. Jesús los estaba llevando a una decisión espiritual. Porque los discípulos ya habían ido con Jesús, ya habían visto milagros, ya habían escuchado sus enseñanzas. Entonces, lo que ahora Cristo estaba haciendo es que ellos se posicionaran en donde estaban espiritualmente. Ya que vimos este contexto, vamos a ver que si bien estamos enfocados en el 15, vamos a leer desde el 13, que en nuestras Biblias lo vamos a, si tienen títulos, lo van a encontrar como la confesión de Pedro. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y aquí viene la pregunta en el 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. La primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que está haciendo Jesús es que ellos se den cuenta que la opinión popular o de una multitud es una cosa y lo que pensaban individualmente es otra cosa. ¿Por qué hacer esta distinción? Y es que a veces parece que es algo muy lógico, pero cuando nosotros estamos en esa posición, a veces ya no se vuelve tan lógico. Estas palabras pronunciadas por Jesús, más o menos en griego, se pronuncia Jimeis de Tina Melejete Enai. Tal cual esta pregunta
cuando la desglosamos, es, dice, pero ¿y ustedes? ¿Quién a mí dicen ser? Cuando dice, pero ustedes, porque primero encontramos una primer pregunta que lanza que dice, ¿quién dice la gente que soy? Y responden, Elías. Y recordemos que Elías fue el profeta del fuego. Elías ya también estudiamos por ahí, ¿verdad? Jeremías, el profeta del llanto. Él era intercesor. Algunos decían que era Juan el Bautista. Para ese momento estaba recién ejecutado. Y muchas personas del pueblo creían que Jesús era Juan Bautista resucitado. Y otros decían que era uno de los profetas, un hombre de Dios, pero no le daban una identidad definida. Y que se le pusiera estos títulos no quiere decir que está mal en el contexto de que pues estas personas que mencionaban habían tenido relevancia con Dios. Yo escuchaba por ahí en un video entrevistas a judíos en su tierra que les preguntaban que para ellos quién era Dios. Y es increíble porque en estos tiempos ellos siguen respondiendo de la misma manera. No todos, pero los que vienen a esa entrevista lo mencionan, quien lo reconoce como algo, mencionan que pues fue un profeta, hizo milagros, alguien que tenía mucho conocimiento, una persona que pues puso pautas, con algún tipo de relevancia, pero no mencionan que Él es el Hijo de Dios. Hasta en estos tiempos. Entonces, Dios, Cristo, les hace esta pregunta para posicionarlos. En esta tierra en que estamos, todas las demás personas, toda la multitud, eso dicen de mí, eran conscientes de lo que decían de Jesús. Y luego viene nuestra pregunta, pero ustedes, que es himeis en griego, lo busqué y dice que es una palabra que enfatiza. Jesús nos enseña a separar la opinión pública de la revelación personal. La multitud puede tener opiniones sobre Jesús, pero llegará el momento donde tendremos que responder personalmente. Cuando lo hagamos, sabemos que ese momento será glorioso y esperamos y estamos trabajando para que en ese momento nosotros seamos parte. Y en estos tiempos hasta hay personas que conocen de la Biblia que aún pueden saber por nombre quién fue Jesús, pero no lo ha conocido en realidad. Entonces, esta es la línea que estamos siguiendo. La primera pregunta, ¿dónde estás? Dios está confrontando condición. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios nos confronta con nuestra responsabilidad. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios nos revela capacidad. Isaías, ¿quién irá? Dios activa el propósito. Con Elías, ¿qué haces aquí? Dios confronta agotamiento y percepción. Y ahora Jesús nos da identidad y revelación. Si esto lo pasamos a nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y los hombres pues no podrán tener este tipo de experiencias, de tenerlos en su vientre, pero cuando es un hombre
conforme a Dios, un hombre que conoce a Dios, no que conozca las escrituras, que conoce a Dios, que conoce el poder de Dios y que está al servicio de Dios, cuando decide formar una familia, también tiene en su conciencia que en ese vientre Dios ya conoce a sus hijos. Lo ideal, y si seguimos, ¿verdad? Lo que manda Dios, pues es que tuviéramos una vida así, que hubiéramos nacido en una casa en donde se reconoce a Dios, se le alaba a Dios, se le sirve a Dios. Si ya no pudimos nacer en ese contexto, hagamos que nuestra familia, nuestros descendientes lo hagan. Si por alguna razón en este momento no lo estamos haciendo así, lo que tenemos que hacer es cuidar de todos modos a nuestros hijos, porque su Padre es Dios. ¿Y a qué voy con esto? Desde el vientre nos ha escogido. Entonces puede ser que tal vez de niños no estemos en el camino, pero va a llegar un momento en el que como Adán nos va a decir, ¿dónde estás? Me pongo de ejemplo. ¿Dónde estás, Cassandra? Yo llegué a los pies de Cristo, si no mal recuerdo, a los 18, casi 19 años. Y fue cuando me dijo, ¿dónde estás? Pues sí, yo no estaba en el camino, yo no leía la Biblia, yo no iba a ninguna iglesia, yo no tenía una identidad definida, no me identificaba ni como católica, ni como testigo de Jehová, ni como, no sé, otra religión. Yo andaba vagando en el mundo sin una dirección. Y cuando llega Dios y nos pregunta, ¿dónde estás? Entonces viene la confrontación conmigo, con mi condición. ¿Quería seguir viviendo así o quería escoger y hacer el llamado que Dios tenía conmigo? Ya, decimos que sí, llegamos. Ya cuando llegamos, nos bautizamos, nos dice nuestro Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están esos amigos que Dios ha escogido? Entonces entendemos que tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos en Cristo y empezamos a trabajar, empezamos a predicar, empezamos a hablar, a invitar. Cuando nosotros estamos enamorados, invitamos a cualquier persona que nos crucemos porque sabemos el poder de Dios, porque lo conocemos, porque hemos tenido revelación de nuestro Dios y entonces queremos lo mismo para nuestras familias, nuestros allegados y después con personas que no conocemos pero los vemos tal vez en alguna condición. Entonces, nosotros empezamos con esta responsabilidad. ¿Qué pasa? A veces no es fácil decir, pues sí voy a ir a compartir la palabra porque nosotros nos ponemos 1001 pretextos para no salir. No puedo caminar tanto, es que el sol, es que la lluvia, es que no sé hablar, es que yo qué voy a decir, es que yo no he leído todo, es que si me preguntan, si me dicen algo, si se enojan. Entonces Dios nos dice como a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios nos revela la capacidad que tenemos. Entonces, si yo ya sé que Dios me dio la capacidad de tocar un teclado, un instrumento, pues entonces lo tengo que activar, lo tengo que poner en práctica. Y ya que estamos nosotros en ese servicio, estamos activados, ya sabemos la capacidad que tenemos, ahora Dios nos dice, ¿quién irá? Y nosotros tenemos que estar aquí activos con el propósito para decir, heme aquí. Porque tal vez podemos estar en una iglesia, pero nos llama a movernos, a salir, a que nosotros
con la capacidad que ya ha sido revelada y que sabemos que tenemos, activar el propósito. A ver, hija Cassandra, yo sí te di habilidad para el teclado, pero tu propósito no es tocar un teclado. Tu propósito es que con el grupo, con las piezas de mi cuerpo, tú tengas un llamado para las mujeres, o para los jóvenes, o para los niños, o que tú puedas tener una enseñanza, pues sí, ¿no? De mujeres, por ejemplo. Y entonces, ahí vamos con nuestro propósito. Ahí vamos, jalando, pongamos el ejemplo, jalando más mujeres, llevando una vida recta a los ojos de Dios para que entonces las personas que nos vean, las mujeres que me vean, pueda yo decirles, sí se puede porque Dios está contigo. Tú no necesitas estar en malos pasos. Ven a los pies de Cristo y entonces nosotros estar con este propósito. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que nos agotamos. Llega el momento en el que trabajamos y llega una confusión, llega una percepción equivocada, llega agotamiento. Y en ese momento viene Dios y nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces escondida? ¿Qué haces renegando, diciendo que no? ¿Qué haces enojándote con medio mundo? ¿Qué haces aquí? Entonces, volvemos a salir porque ya sabemos que si Dios va con nosotros, no va a haber nadie contra nosotros. Y ahora Jesús, estando en este momento, nos da revelación. Y es en lo que nos vamos a centrar. Tú eres el Cristo, respondió Simón Pedro. Cuando él responde, es importante cómo es su respuesta, porque le dice, tú eres el Cristo. Si vemos esta palabra que en su traducción de Cristo, le encontramos que en arameo es Mesías, que significa ungido, el Mesías prometido. Es el título más alto y añade el Hijo del Dios viviente, afirmando que su naturaleza era divina. El nombre de Jesús en arameo, cuando es pronunciado por Simón Pedro, está nombrando al Salvador prometido desde Génesis. Y entonces, no es lo mismo leerlo, Simón Pedro le dijo, sí, a saber la profundidad de lo que Pedro estaba confesando con sus labios. Entonces, lo vemos en su traducción, si ahora lo vemos en la traducción griega, es Yeshua. El significado no se pierde aunque sea traducido de esta manera. Y entonces, si lo vemos en arameo, es Yud-Hei Bab-Hei, salva, o el Señor es salvación. No le estaba diciendo un nombre propio, no le estaba diciendo lo que él había escuchado, estaba declarando en medio de la idolatría, en medio de estatuas de dioses, en medio de todo lo que profanaba a Dios, hizo una declaración porque vino una revelación. Esta revelación es lo que ahora continúa. Si ya sabemos dónde estamos, si ya estamos actuando, trabajando, ¿verdad? Viendo a nuestro hermano. Si nosotros ya vimos lo que tenemos en nuestra mano, nosotros ya estamos disponibles y estamos yendo a donde Dios nos manda.
Tenemos nuestros lapsos de cansancio, pero seguimos. Ahora Dios nos revela. Porque esta pregunta se vuelve personal. No basta con el conocimiento. Y yo he escuchado decir muchas personas, no, pues es que él sabe mucho. No basta lo que nosotros sepamos. Porque cuando Jesús caminaba en Israel, estaba rodeado de maestros de la ley, se sabían la ley de izquierda a derecha, de memoria, y no reconocieron que ahí estaba el que estaba en las Escrituras. La revelación viene del Padre. Jesús le dijo que eso no fue razonamiento propio, fue revelación divina, como lo leímos hace un momento. Entonces, lo que creemos nosotros acerca de Jesús determina cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo esperamos. Si nosotros creemos, y no lo digo de tibieza, lo digo de creer que Dios, que Jesús es Dios, entonces nuestros problemas van a ser pasaderos. Entonces nuestras victorias van a ser para Él, nuestro llanto va a ser para Él, nuestro sufrimiento va a ser para Él, porque vamos a saber cuál es la meta. Porque tenemos la confianza en ese Dios todopoderoso. Por eso esta pregunta es para nosotros hoy en día. Porque aquí hubo 4 respuestas que se dieron. Profeta. Es un hombre de Dios, pero es un humano. Maestro. Enseñanzas sabias, pero no tenía autoridad divina. Mesías, el ungido prometido y salvador. Y Señor, Hijo de Dios, que esta es la confesión plena. Si ustedes le preguntan a un judío quién es Jesús, no les van a decir que es el Hijo de Dios. Y esto fue por revelación. Entonces, si Cristo estaba preguntando, no es porque Él no supiera quién es Él. Estaba pidiendo una declaración de fe. Y esto es importante porque el que habló fue Simón Pedro. Simón, antes de ser llamado Pedro, era un pescador de Galilea. Era un hombre común y corriente, no tenía una posición religiosa importante, pero sí lo conocían por ser impulsivo, emocional, inestable. Y todo viene también por el nombre. Simón significa oír. Entonces, cuando conoce a Jesús, él cambia el nombre a Pedro. Y si nosotros lo leemos así, como les diré, plano, como ahorita lo leímos, dice en el 18. Y yo también te digo, es Mateo 16, 18. Sí, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, entonces yo cuando lo leía decía, ¿cómo es? Le está hablando a Pedro. Y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, y yo decía, ¿cuál roca? ¿En qué momento pasa de hablar con Pedro a tal vez señalar una roca?
Cuando leemos en el original, Pedro significa roca. Entonces, yo también te digo que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vean qué grandeza de lo que Dios le estaba diciendo a Simón, ahora Pedro. Entonces, él estaba diciendo, tú eres roca, no porque él ya fuera firme, sino porque llegaría a ser transformado por Dios. Y claro que todo lo que le dijo Jesús se cumplió, porque aunque casi inmediatamente después Pedro lo negó 3 veces, fue restaurado y se convirtió en uno de los, como lo conocen, ¿no?, en la historia, líderes principales de la iglesia primitiva. Él fue a predicar, lo encontramos en Hechos, predicó en Pentecostés, y ahí dice que unas 3,000 personas se convirtieron. Él hizo sanidad. Él confrontaba a las autoridades religiosas. Él dice que dio el acceso, abrió las puertas del evangelio a los gentiles, y se fortaleció la iglesia en medio de la persecución. Jesús, después de que se respondió esta pregunta, él habló conforme a lo que veía en el propósito que había dentro de él, porque Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Si el Dios en el que tú crees al día de hoy te hace esta pregunta, nosotros tenemos que reconocer, y esto va a ser mostrado por Dios. Si nosotros reconocemos a Jesús, quién es Jesús, nuestra vida va a ser diferente. Nuestro caminar va a ser diferente. Porque al día de hoy, mucha gente nos pregunta, ¿y quién es Jesús? Cuando saben que somos cristianos, ¿verdad? Esta no es una pregunta que se quedó escrita ahí en los evangelios. Ha trascendido hasta estos tiempos. ¿Y a cuántos de nosotros nos han hecho esta pregunta? Pues, ¿quién es Jesús? Y a Dios lo que le interesa es saber qué es para nosotros, para que entonces se nos revele, tengamos revelación del Padre. Eso es un regalo. Entonces, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Qué es Dios? Porque Dios no hace encuestas. Está llevándonos a una revelación. ¿Quién es Jesús para ti? Porque aquí lo importante no es quiénes somos nosotros, es quién es Jesús para ti. Jesús nunca buscó popularidad, siempre buscaba revelación para los que estaban con él. Y entonces, si nosotros tenemos esta revelación, nosotros vamos a trabajar diferente para él. Porque antes vimos estas personas que tuvieron que ver la gloria de Dios, verla con sus ojos. Tuvieron que ver milagros, tuvieron que ver descender del cielo, tuvieron que ver fuertes vientos, terremotos, tuvieron que verlo. Ahora tenemos que reconocerlo por revelación. Por eso hay que tener mucha paciencia. Hay mucha gente que no va a entender porque no han tenido revelación.
Y es mucho, mucho más feo personas que han tenido esa revelación y ahora se apartan. Porque yo sí creo que de las primerititas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida es el orgullo y el egocentrismo, porque eso nos hace creer que somos autosuficientes. Y nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Entonces, Jesús no fue un profeta, no fue solo un maestro, no fue un personaje histórico, no es una energía, no es un ejemplo moral. Tenemos esa revelación para decir quién es Jesús. Y podemos estar en medio de idolatría, de cosas paganas, de cultos, y aún así en medio de todo eso Cristo llega y pregunta. Nosotros primero tenemos que reconocer quién es Él, porque la salvación no empieza cuando nosotros sabemos de Cristo, es cuando lo reconocemos. Hace algunas semanas también leíamos, ¿verdad? De oídas te he oído, pero ahora ya te conozco. Podemos estar en ese punto. Escuchar, ver, ir, saber, pero no ha sido revelado. Y eso al inicio cuando llegamos, si no nacemos en una cuna cristiana, pues puede pasar, ¿verdad? En una edad avanzada. Procuremos que se nos revele esto. Y que hoy nos guardemos esta revelación. Que hoy sepamos que Dios quiere saber qué es Él para ti. Nos sigue preguntando. Y eso es para que nosotros proclamemos con nuestra boca. Sabemos que nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que alimentar nuestra alma de la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo hablamos, nuestra alma escucha. Por eso es importante hablar, expresarlo, confirmarlo. Si Cristo lo hacía así en estos tiempos, hoy que vivimos una época en donde vemos tantas cosas que se cumplen, necesitamos seguir reconociéndolo con nuestra voz. Entonces hoy en esta pregunta, que ahora la volvimos personal, nos revela cómo Cristo sigue teniendo esta conexión tan cercana con nosotros, que Cristo sea nuestra plenitud en nuestras vidas, que confesemos con nuestros labios quién es Jesús, quién es Cristo, y que no nos apartemos ni se aparte de nuestra boca, que sepamos cuál es su identidad. Así que, pues mañana, no es cierto, mañana no, el otro martes nos vemos con una nueva revelación de Dios. Vamos a cerrar fuerte y que todas estas preguntas de Dios nos las grabemos en nuestro corazón para que cuando llegue una persona y nos diga ¿y por qué Dios pregunta si lo sabe todo? Nosotros ya sepamos que Dios está buscando en esa persona. Así que, pues amén, amada iglesia, bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Kadosh es Yahweh, Melech HaKavod, el Rey de Gloria ya viene. Baruch haba Beshem Adonai, grito de júbilo suena el shofar. Él viene de Sion.